Bueno, como usted lo sabe, este tema de los policías muertos en el ahora sí que en función de su trabajo, con temas de violencia en la cual los andan rondando todo el tiempo, pues le quiero decir que a lo mejor se nos ha pasado por alto que hay muchos policías que viven en vilo. Van los datos. De acuerdo con la organización Causa en Común, en lo que va de este sexenio, han asesinado a 1,838 elementos policíacos. El arranque de 2023, pues yo creo que pinta por la misma línea. ¿Por qué? Ahora van 13 días de enero y van 33 homicidios de policía. Los 5 estados más violentos, ¿cuáles son? Los tiene usted en su pantalla, ¿no? Son 12 en Chihuahua, 13 en Nuevo León, 2 en Guanajuato, 2 en Veracruz, 2 en Zacatecas. Y se incluye también el homicidio de 10 custodios, bueno, no se incluye, pero ahí está el homicidio de 10 custodios y 2 policías ministeriales, por la fuga de reos en el penal de Ciudad Juárez. Nuevo León tiene el asesinato de 3 policías, Guanajuato ya le dije con 2, Veracruz, Zacatecas, todos ellos con 2. 1,838 policías asesinados. Esto también es importante, le debo decir que incluye el asesinato de 3 mujeres policías. Fíjese usted lo que significa esas escenas en donde los ciudadanos se pelean a golpes, en el mejor de los casos, con los policías. Imagínense en cualquier otro tipo de sociedad que conocemos que eso pasara. Lo que le pasaría al ciudadano que se atreve a atacar a un policía. ¿Qué es lo que pasa? Hay una descomposición muy brutal. ¿Qué le parece si hablamos con Yadira Guadalupe Martínez Quintana, allá en Morelos? El caso, perdóneme, le quiero decir de la policía que desapareció allá en Morelos, que es Yadira, y también le quiero decir que el año pasado le encontraron muerta el 4 de enero. Bueno, el 8 de enero, le doy más datos, me había adelantado yo, ejecutaron a otro policía en Cortázar, Guanajuato. Y por último, Vanessa Torres, policía estatal de Veracruz. Esas son las mujeres que han sido asesinadas. La secuestraron el martes de esta semana y un día después apareció muerta con huellas de tortura. Todo esto es lo que ha pasado. Las policías, ellas y ellos, están siendo parte también fundamental, y perdóneme, voy a decir la obviedad, son personas con familia, salen en la mañana y no saben si pueden regresar en la noche, en fin, bueno. Nancy Angélica Canjura Luna es investigadora de Causa en Común. Nancy, te saludo con gusto y gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cómo has estado? Un saludo a tu auditorio y a ti. Muy buenas noches. A ver, primero, ¿de dónde salió la investigación? ¿Qué fue lo que fueron detectando para llevarla a cabo? Y segundo, no solo eso, sino, ¿qué te diría? Además de lo que ya dimos a conocer ahorita, ¿cómo qué hallazgos encuentras, Nancy, que sea fundamental que la sociedad conozca? Claro, pues al final de cuentas, la situación que viven las policías en el país es precaria, está también sujeta a el escarnio de la sociedad, a un señalamiento constante, y ese tipo de situaciones es la que nos llevó en Causa en Común a realizar un seguimiento a través de medios de comunicación, básicamente de los estados, de los municipios, para llevar un conteo sobre los policías asesinados, ya que vemos que no existen cifras constantes y transparentes de parte del gobierno que realicen este seguimiento, salvo la encuesta que tenemos del INEGI, que, bueno, como bien sabemos, se publica con una diferencia de meses y que, por ejemplo, tenemos los datos siempre del año completo anterior, lo que nos limita un poco para hacer análisis, y también la situación de cómo se perciben estos asesinatos de policías. Este conteo que realiza el INEGI incluye también otro tipo de muertes, como suicidios, muertes naturales, cuestiones de esta naturaleza. Entonces, por eso es que en Causa en Común hacemos este seguimiento a través de medios de comunicación. Y básicamente lo que hemos encontrado es que en primera instancia los policías municipales, que son la primera línea de contacto del Estado con la ciudadanía, son los que se encuentran más expuestos a perder la vida en cumplimiento de su deber, y que, bueno, también se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, en donde en muchos de los casos son asesinados en el trayecto de su domicilio a su centro de trabajo o viceversa.
En este año, justamente ya en 2023, es donde hemos tenido mayor cantidad de policías asesinados. Tenemos un promedio de 2.5 policías asesinados cada día, cuando lo que veníamos presentando era alrededor de uno, un poco más. Y bueno, esto también ocurre por el promedio de esta jornada tan violenta que tuvimos en Ciudad Juárez, en el caso del asesinato de los custodios, en esta fuga que se dio de reos en el Cerezo número 5. Oye, Nancy, a ver, déjame plantearte lo siguiente. ¿Podríamos poner algo de referencia de qué pasa con un integrante, por ejemplo, de la Guardia Nacional? O sea, la vida de un policía, lo voy a decir, ¿vale menos que la de un integrante de la Guardia Nacional? ¿O ante qué estamos? Técnicamente esto ocurre porque el despliegue de policías municipales es más puntual en el caso contrario con la Guardia Nacional, que tiene un despliegue irregular, que además no corresponde muchas veces con la cantidad de población ni con la situación de violencia que viven ciertas comunidades. Es por ello que la proporción es más grande en el caso de los policías municipales. Sin embargo, actualmente, ahora que la Guardia Nacional se encuentra con mayor despliegue, con mayor presencia en los estados, también se han incrementado los casos de asesinatos de guardias nacionales. Sin embargo, para poder determinar o poder darle un giro a esta aseveración de que la vida de los policías en realidad vale muy poco, está asociado con la impunidad que se registra ante los asesinatos de estos policías. El problema más grande, evidentemente, es que su vida peligre, pero también se está dando un mensaje de impunidad, de falta de Estado de Derecho, en el sentido de que no se investigan sus muertes, no se tienen detenidos, no se presentan avances en las investigaciones que pudieran ser un aliciente para disminuir estos ataques a los policías. Entonces vemos que prácticamente se encuentran igual de expuestos la ciudadanía a ser víctimas de un delito que además atente contra su vida, que un policía que, bueno, tiene este riesgo añadido de encontrarse siempre en contacto con violencia y en las zonas precisamente en los estados donde hay mayor efervescencia de la violencia actualmente, como bien lo mencionabas, en estados como Guanajuato, Guerrero, Zacatecas, Michoacán, pero también ahora en San Luis Potosí, Puebla y Colima, es donde aún es más vulnerable la situación de los policías, primero los locales, pero de igual manera, por estadísticas, son un poco menos sensibles o ocurren menos fallecimientos en estatales y ahora en el caso de Guardia Nacional, pero tiene que ver con la proporción. A ver, para cerrar, Nancy, no quiero decir que valga uno más que otro, que quede muy claro, pero te pregunto, en el caso de una investigación sobre la muerte de un integrante de la Guardia Nacional, se es más acucioso que en el caso de un policía. Pregunto, ¿es así? Y otra pregunta ahí para cerrar, ¿qué pasa con las familias de los policías? Para empezar, en el tema de la distinción entre guardias nacionales y policías municipales, también tiene que ver con el despliegue de recursos. Guardia Nacional actualmente está concentrando todos los recursos que deberían destinarse a las policías locales y que también acceden a recursos a través de Sedena por el tema de la militarización. El problema también con los policías municipales es que, como bien lo comentas, sus familias quedan desprotegidas, ya que en muchos de los casos los elementos no cuentan con seguros de vida ni apropiados ni vigentes. Muchas veces tenemos, en Causa en Común también tenemos este seguimiento a manifestaciones de policías, ex policías y viudas o pensionados jubilados de corporaciones policiales. Y tenemos constantemente manifestaciones de viudas de policías que no están recibiendo las pensiones que les corresponden por la pérdida de sus esposos. Entonces allí tenemos una gran evidencia de cómo los recursos que tienen las policías locales son bajos, se encuentran en abandono, no tienen seguimientos adecuados y eso también atenta contra sus familias, contra la seguridad que les pudiera dar a estos policías el hecho de que en cumplimiento de su deber perdieran la vida y su familia quedara protegida. No está ocurriendo, sobre todo en el caso de los policías municipales.
Nancy, gracias que estuviste con nosotros, gracias a Causa en Común. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Vámonos con